Cuando el hombre unge, no es lo mismo que cuando unge Dios. Saúl lo escogió el pueblo, aunque lo ungió Samuel. Escucha lo que estoy diciendo. Por eso la diferencia que se marca en el texto cuando dice una redoma y cuando dice un cuerno. Porque ambas cosas eran diferentes. La redoma se podía romper, era como decir un objeto de cristal, un objeto de un material que se podía destruir. Pero en el caso del cuerno era más fuerte. Y el cuerno tiene una tipificación de poder y de liderazgo. Entonces eso tenía la unción de David. Entonces en el caso de la unción de los pastores y de la cobertura, hay que ver si la unción es de Dios. Porque la unción es bíblica. Pero el poder no lo da el aceite. El poder no lo da el agua, no lo da el vino, no lo da aquello con lo que se hace la libación. El poder lo da el Espíritu Santo. Y la unción poderosa es la del Espíritu Santo. Por eso en los libros de la carta de Juan habla de la unción del Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla una vez más, tu amigo y tu hermano Roger Alcántara, y esto es ¿Qué dice el pastor? Aprovechar a todas esas personas que están ahí, que se están conectando acá en este nuevo video para darle las gracias. Gracias por el gran apoyo que le están dando a este contenido y a esta plataforma. De verdad que es una honra para nosotros el poder llegar con un buen contenido, con un contenido que sea muy edificante para muchas personas. Si es primera vez que te conectas acá en este canal, te invitamos a suscribirte. No olvides darle a todas las campanitas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos haciendo acá en esta plataforma. Esto es ¿Qué dice el pastor? Este segmento se trata de preguntas y respuestas. Esas respuestas, inquietudes que muchas personas tienen, que no se la pueden hacer a sus líderes o a sus pastores, porque tal vez no tienen esa confianza que deberían de tener para tratar algunos temas. Nosotros te damos la oportunidad acá de que usted pueda enviar sus preguntas, sus inquietudes con un equipo acá de profesionales y de hombres y mujeres de Dios. Tratamos esas preguntas y esas inquietudes para poder dejarnos dirigir por Dios y traer esa respuesta correcta, la cual pueda ser de mucha bendición y pueda sacar de mucha confusión a muchas personas. Yo sé que ya usted miró el título, miró la portada de este video y sabe de qué se trata el tema y quién está aquí con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes se identifican con el pastor. Ya el pastor es de acá de la casa, es una bendición para nosotros. Y cada vez que viene, se deja usar por Dios para traer respuestas, las cuales son de gran bendición para muchas personas. Hoy no es la excepción. Tenemos un tema el cual yo sé que va a impactar y va a edificar a muchas personas. Pastor, bienvenido una vez más a ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más. De verdad que contento y agradecido. Y con el mismo propósito de siempre, de que seamos edificados a través de lo que hacemos aquí. Amén. Pastor, hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que esas personas que están ahí conectadas ya están esperando que comencemos esto. Así que póngase cómodo. Ya usted miró el título. Estaremos hablando de verdades bíblicas o dogmas humanos. Y yo sé que muchas personas escuchan a mucha gente dando un gran desarrollo sobre este tema. Y nosotros no venimos a tratar de confundir a nadie, ¿no? Sino a tratar de aportar y ser de bendición con lo que nosotros estaremos abundando en este tema. Pastor, para iniciar, nos gustaría que usted nos dé una pequeña introducción sobre este tema y ¿qué entendemos por verdad bíblica? Muy buena pregunta. Bueno, amén. Cuando nosotros hablamos de una verdad bíblica, muchas veces tiene que ver con asuntos que encierran o envuelven lo que tiene que ver con el aspecto de la iglesia, de la doctrina, con el aspecto de las enseñanzas, porque allí es donde entra el problema cuando no es una verdad bíblica lo que se enseña y a veces se cae en una falsa interpretación, en una especulación de algunas personas. Entonces la verdad bíblica es algo que usted lo puede comprobar. O sea, no es que yo digo y porque yo lo digo es así. Así es. Yo tengo autoridad para decir lo que yo digo como pastor, como sacerdote, como ministro, como lo que sea. Ya eso es palabra de rey. Y lo que yo establecí es así, no. O sea, la verdad bíblica es algo que la persona puede experimentar la comprobación de ella, tanto a través del estudio, a través de la correcta interpretación del texto, como a través de la misma revelación bíblica. Entonces, las verdades bíblicas están mostradas ahí. O sea, quién es Dios, cuál es el propósito para con el hombre, cómo se da la salvación,
quién es Jesucristo, por qué razón se da a la iglesia, lo que hay que hacer en la iglesia, etcétera. O sea, toda la doctrina de la iglesia. Esas verdades bíblicas están muy claramente establecidas. Entonces, con la verdad siempre ha habido un problema, porque hay gente que dice que la verdad es relativa, hay otros que dicen que la verdad es subjetiva, y la gente quiere sacar conclusiones filosóficas de un tema que se va más allá de lo filosófico. Amén. Porque Jesús mismo hablando decía que Él era la verdad. Entonces la verdad bíblica es el mismo Jesús. Así es. Entonces eso hay que entenderlo así. Entonces cuando usted entiende que Jesús es la palabra de Dios, entonces la verdad es lo que contiene toda la creación y hace posible todas las cosas. Entonces ahí entra en contraposición con la mentira, que es lo que es Satanás, un mentiroso y un padre de mentiras. Así es. Entonces la mentira crea en la gente una ilusión de que las cosas son de una manera cuando no son así. Por eso hay personas que nos encontramos defendiendo cosas como si fueran verdad, siendo mentira, y ellos se la creen. Así Y es. son la verdad de ellos, pero no es una verdad absoluta, que es la diferencia con las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas son absolutas. La gente no acepta el absolutismo normalmente. La gente dice, no, tú no puedes decir que tú tienes la verdad. Bueno, cuando yo digo que Dios es la verdad absoluta de todo, yo tengo la verdad. Porque para mí Dios es la verdad absoluta de todo. Ahora, que usted no la quiera aceptar es otra cosa. Ahí hay un punto, que hay gente que no quiere aceptar la verdad. Entonces Jesús decía, yo vengo a dar testimonio de la verdad. ¿Testimonio de quién? De Dios. Así es. Entonces lo que Jesús vino a traerle al hombre fue la revelación de Dios en plenitud. Entonces Dios es una verdad absoluta y los textos bíblicos es el mismo Dios, que es la misma palabra. Ahora, hay que entender que dentro de las Sagradas Escrituras hay situaciones de sesgo que se dan con lo que tiene que ver con las copias, se dan con las traducciones, y eso es otra cosa que a veces la gente no entiende. Hay problemas de copistas, problemas de no tener los manuscritos originales, y eso da al traste con algunos temas que todavía hoy se discuten sobre algunos textos que están en la Biblia, etcétera, que quizás no sean así. Pero eso es otra cosa. Ahora, la verdad está más allá de esos errores que pueden haber. Que la verdad absoluta de todo, que es Dios primeramente, y que se revela en la palabra. Amén. Entonces, la verdad bíblica es el mismo Jesús. Así es. Muy bien explicado, pastor. Qué bendición escucharle eso. ¿Qué se puede decir, pastor? O sea, ¿cómo podemos explicar lo que son los dogmas humanos? Mira, el dogma es algo que se enseña y se acepta en las religiones, en las diferentes denominaciones. Es muchas veces una imposición, muchas veces no es una imposición, pero es aceptado por la mayoría o los líderes de esa religión. Nosotros tenemos dogmas. Hay dogmas que son buenos, otros que no. Porque hay dogmas que son del hombre y hay otros dogmas que son bíblicos. Por ejemplo, un dogma, la Trinidad. Así es. La Trinidad es un dogma. ¿Por qué es un dogma? Porque no es un contexto bíblico claro que exprese la Trinidad. Entonces la gente va a entrar en este tema a profundidad porque es un tema conflictivo. Sí. ¿Por qué? Porque es uno de los dogmas más antiguos de la iglesia. Ustedes se dan cuenta, los católicos también comparten esa creencia con el cristiano de la Trinidad. Sí. Pero es un dogma que se estableció en los primeros concilios de la iglesia. Se asumió como algo bueno, como algo aceptable y como una doctrina fundamental de la iglesia. Pero es un dogma, más allá de la Biblia. Entonces no está en la Biblia explicado cómo se enseña, pero la gente lo acepta. Entonces eso es un dogma. En ese caso es un dogma bueno, porque muestra la composición del ser de Dios, del ser compuesto de Dios. Hay otros dogmas que no son tan buenos, que pasan en otras religiones también, que son enseñanzas de hombre. Ahí entra la parte que tú dices del dogma de hombre. Sí. Entonces ahí es cuando el hombre te enseña a hacer cosas, por ejemplo, puede ser un dogma de hombre, lo del purgatorio. Sí. Que la iglesia lo asume que sí, que hay un purgatorio y que se esté rezando un rosario para sacar a los muertos de un lugar de pena y llevarlo a descansar. Sí. Entonces eso es un dogma negativo porque está enseñando algo que la Biblia no puede corroborar ni apoyar ni es positivo. Entonces hay dogmas que llevan a la gente al error y hay dogmas que llevan a la gente a afianzar su fe y a fortalecerse en su relación espiritual. Amén. Pastor, entonces, ¿cuáles dogmas humanos son asumidos como verdades bíblicas en las congregaciones? Mira, el de la Trinidad es un dogma humano. El de que hay que casarse para bautizarse es un dogma humano. Sí. ¿Cuál más? El mismo del sacerdocio, de que hay hombres que son sacerdotes en este tiempo, de cierta forma que ni siquiera pueden tener una esposa. Eso es un dogma humano. Sí. Que lo tienen religiones. Hay muchos. Son muchos dogmas. El diezmo a veces entra en un punto dogmático más que en un punto bíblico. Entonces, hay una serie de puntos que tú encuentras en la Biblia
que entran en un aspecto dogmático, y son varios, y entran en la doctrina, en muchas doctrinas. ¿Y por qué son dogmáticos? Porque no son ordenanzas. Entonces, las ordenanzas es lo que Jesús estableció para la iglesia. Así es. Que son dos, las principales. Bautismo, eso no es un dogma, eso es una ordenanza bíblica. Jesús se bautizó y enseñó el bautismo. Así es. La cena de conmemoración, Jesús celebró cena con sus apóstoles y dijo que hicieran eso en su conmemoración. La cena. Entonces, lo que se llama la Santa Cena, que es una parte que tiene que ver con la parte de la comunión con nuestros hermanos y con Dios. Entonces, son dos ordenanzas, aparte de las comisiones, que son predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar. Entonces, cuando entramos a ese plano, lo demás, aparte de eso, entra en un dogmatismo muchas veces. Muchas de las cosas que se enseñan. Pastor, usted sabe que ahí tengo que testificar que lo que se siente, pastor, el hablar de estos temas, o sea, el ser parte de un espacio así, donde se le dedique el tiempo, donde se le explique bien a las personas lo que se está tratando de llevar, que es el mensaje correcto, ¿verdad? Eso es un privilegio, pastor, de verdad que es una bendición. A cualquiera le da gusto, pastor, sentarse a escuchar un video como esto, y no queremos traer con esto una confusión o una controversia de que el que lo hace de otra manera, como lleva el mensaje, que está mal y que nosotros somos los que estamos bien. Pero en el punto que lo estoy hablando, yo sé que mucha gente me va a entender. Y yo creo que se necesitan más contenido como esto, más videos como esto, donde a la gente se le expliquen las cosas bien claro, de una manera también tranquila, y que la gente respete al que lo hace de otro tipo, de otra forma, pero también que le dé más prioridad a estas cosas. Yo sé que la gente aprende mucho. Hay mucha gente que están escribiendo, pastor, y diciendo, wow, yo necesitaba un programa así donde yo me pueda sentar a yo aprender, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere, es el de edificar con lo que uno está haciendo. Pastor, para seguir con la pregunta, la siguiente pregunta es ¿qué verdades bíblicas se han tergiversados en las congregaciones? Bueno, hay muchas cosas que vienen teniendo una tergiversación. Yo mencioné algunas, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, en cuanto al diezmo, en cuanto al bautismo. Hay mucha tergiversación, incluso hasta la misma cena, si se debe practicar de una manera o de otra forma. Así es. Entonces, la tergiversación significa que se le cambia a un contexto de una verdad bíblica la forma incluso de hacerlo. Y eso entonces se convierte en una tergiversación. Por ejemplo, cuando yo le digo a un miembro de la iglesia, a un creyente, que tiene que hacer X cosas para obtener tal cosa, eso es una manipulación muchas veces. Sí. Y pasa en diferentes temas, que lo vamos a abordar quizá en el transcurso de este Claro video, que sí. de manera puntual. Así es. Pero lo digo de manera global así porque son muchos puntos, en los cuales pues se tergiversa la palabra. Y acordémonos, por ejemplo, de Satanás, que fue el primero que trató de interpretar la Biblia, haciendo una falsa hermenéutica cuando se le presentó a Jesús en el desierto. Entonces, nosotros no podemos, y esto es importante decirlo, interpretar de manera ligera y libremente los textos bíblicos para establecer doctrinas o enseñanzas. Así es. Siempre que se va a establecer en la iglesia una doctrina, una enseñanza fundamental para que la iglesia funcione conforme a la Escritura, tiene que ser basada en la misma Escritura. Desde que entra la norma humana y el dogmatismo humano y religioso, muchas veces se cambian los conceptos y los principios fundamentales de lo que Dios establece para la iglesia. ¿Y en qué afecta eso a la iglesia? Bueno, se pierden muchas bendiciones cuando caminamos en el error. Entonces, hay mucha gente pues tergiversando muchas cosas. Incluso con el tema de la prosperidad lo vemos, hay una tergiversación, con el mismo tema del reino y muchísimos otros, que son temas que competen a verdades bíblicas, pero que han sido sacadas de contexto y se han llevado a una manipulación y a una distorsión. Así es. Pastor, usted sabe que cuando una persona acepta al Señor, ya entra a la iglesia, le explican algunas cosas, por la cual es un proceso que de preparación, que tiene que pasar, pero hablando en uno en específico del bautismo. O sea, es bíblico que una persona tiene que cumplir con una cantidad de meses en específico, cogiendo la doctrina para poder bautizarse. Eso no es bíblico.
No hay un tiempo definido en la Biblia para prepararse para bautizarse. Ahora, es razonable, que es diferente. Exacto. O sea, entramos en razón y decimos como líderes o como miembros de una congregación en cualquier lugar del mundo y en cualquier tipo de concilio, organización o asociación de iglesia, y decimos en un consenso que, bueno, en esta denominación X o en esta asociación de iglesia, para una persona bautizarse tiene que prepararse 3 meses, 6 meses, en lo que es una doctrina de conocer los fundamentos bíblicos. Yo lo veo excelente, o sea, para mí no está mal. Ahora, yo no puedo decir que eso es bíblico. Así es. Porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de bautismo instantáneo. Así en la mayoría de los casos. ¿Usted creyó? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Que hay agua? ¡Pup! Sí. Va al agua. Pasó con el etíope, pasó con algunas personas que estaban encarcelados o que trabajaban en lo que tenía que ver con la cárcel cuando estaban los apóstoles encarcelados, con muchísima gente, Sí. familia entera fueron bautizadas, sin tantos requisitos. Entonces, cuando vamos a la Biblia habla del bautismo como único requisito, creer. Creer en Jesucristo y confesarlo. Automáticamente usted creyó y confesó, usted se bautiza. Porque hay una mala interpretación con el bautismo. El bautismo te da la iniciación en el cuerpo de Cristo y te da la posibilidad de tú obtener ciertas posiciones en la iglesia y ciertas facilidades para hacer ciertas cosas y ejercer el ministerio. Así es. Pero el bautismo no es que define al creyente en el agua. Eso es un testimonio al mundo de que yo me arrepentí, de que yo formo parte de esa comunidad cristiana, de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia, de esa institución humana. Y desde ese punto, que es simbólico en cierta forma, entonces parte mi iniciación en la vida cristiana, pero yo no soy transformado por el agua. Yo soy transformado por el Espíritu. Así es. Porque la vida del creyente pasa de creer y de tener un arrepentimiento a tener una conversión. Entonces el proceso de conversión es lo que trae entonces todo lo que nosotros vemos y que envuelve los ministerios y los hombres de Dios. Así es. Pastor, entonces, ¿es bíblico que una persona tiene que estar bautizado para poder subir al altar y tomar parte? Podríamos decir que sí, desde el punto de vista que es la iniciación para formar parte del cuerpo de Cristo. Y como es algo ordenado, se entiende que todo el creyente tiene que estar en orden. Pero no necesariamente usted tiene que estar bautizado para que Dios lo use. Así es. Eso es diferente. O sea, Dios puede arrebatar a alguien y profetizar o lo que sea en Dios sin necesariamente estar bautizado. Pero ¿y si no tiene legalidad, como dice mucha Yo gente? creo que la entonces? legalidad no es la del agua. ¿Y entonces? Y si esa persona confesó a Cristo, ejemplo, y fue bautizado por el Espíritu Santo, Sí. y a Dios le plació bautizarlo con el Espíritu Santo antes de que lo lleven a las aguas. Y porque mucha gente dice que no puede ser. Pero hay gente que tienen años esperando el bautismo en agua Sí. y ya Dios lo bautizó en el Espíritu. Y manifiestan el poder de Dios y manifiestan los dones espirituales. Pues entonces esa persona no está mal. Y en la mayoría de las congregaciones no le dan oportunidades, Sí. pero Dios lo usa. Así Entonces, eso es algo que se va más allá del dominio del ser humano, del hombre, Sí. del líder. Sí. Entonces, por ejemplo, si una persona, por cualquier motivo o razón, no puede casarse, que es un obstáculo que se pone en muchas iglesias Sí, para sí. bautizarse. Sí, lo vamos a tocar ahorita. Sea que el eso hombre está no fuerte. quiere, si es una mujer, Sí. sea cualquier tipo de situación. Y esa persona, Dios la bautiza en el Espíritu Santo y Dios la usa. Ella no peca si se le da una oportunidad en la iglesia. Ni Ay, peca el líder ni el pastor. Ahora, hay gente que tiene sus normas en su iglesia y dicen que sí. Pero bíblicamente no es así. O sea, en la Biblia no te dice que una persona no puede predicar porque no se haya casado. En la Biblia no te dice que una persona no puede ejercer un ministerio porque no se haya bautizado. Eso no te lo dice la Biblia. Ahora, vuelvo y repito, es un orden de iniciación. Como es un orden de iniciación, por ejemplo, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? Yo no tengo registro bíblico de quién bautizó a Juan el Bautista. Sí. Lo que sí sabemos es que Juan el Bautista venía de un linaje sacerdotal. Por lo tanto, tenía un sacerdocio. Todavía estaba en el plano intertestamentario cuando venía el cambio del antiguo pacto al nuevo. Pero él bautizó a Jesús. Sí. Entonces, vemos el simbolismo del bautismo. Juan no quería bautizarlo. Jesús le dice, tiene que cumplirse toda la ley. Sí. No dice que tiene que ser algo que es necesario para cumplir con los propósitos. No, tiene que cumplirse toda la ley. Así es. Estaba haciendo un cumplimiento de lo que la ley establecía, de la unción que había que tener para ejercer el ministerio de manera espiritual. Entonces, hay una unción, que es la unción del bautismo, que se da al hombre para ejercer el ministerio y los dones.
Entonces, en el orden de la iglesia, eso está bien. Son de las cosas que tú no puedes comprobarla bíblicamente. Y decir, no, la Biblia dice que el que no se bautice no puede tomar una oportunidad. Eso tú no lo encuentras en la Biblia. Y a eso es que nos referimos. O sea, estamos hablando de verdades bíblicas y de contexto bíblico. Sí. Bíblicamente usted no va a encontrar eso. Incluso usted va a encontrar muchos hombres que Dios lo usó sin haberse bautizado. En la Biblia. Antes de Jesús y durante el periodo del cristianismo. Pero no está mal. No, claro que no. Exacto. Al final de cuentas no es pecado. Exacto, porque hay mucha gente, usted sabe, que están golpeados con esa situación en la iglesia, que ellos entienden que tienen todo ese tiempo esperando. Y hay pastores que no se pueden tocar estos temas. Eso es complicado. No, por eso yo le iba a preguntar que si cómo usted iba a salir ahorita. Porque... Y yo toco estos temas porque yo no tengo un compromiso con el hombre en el sentido en lo que a la palabra se refiere. Así es. Que hay gente a veces que no entiende lo que uno dice. No es que no necesitamos del hombre, no es que no trabajamos para las personas, para las almas, pero el compromiso de yo no poder hablar de algo porque afecta un interés, yo no lo tengo. Escuche lo que estoy diciendo. No lo tenemos aquí tampoco. Yo no tengo ese problema. O sea, cuando yo hablo de esto, yo soy pastor. A mí me han atacado a veces por hablar del diezmo, por ejemplo, pero yo no tengo problema con eso. Si usted me comprueba que el diezmo, por ejemplo, es una ordenanza para la iglesia, entonces yo estoy de acuerdo con usted. Así es. Ahora, estamos hablando a la luz de la Biblia. Ahora, que yo esté de acuerdo con normas, doctrinas, enseñanzas que se dan en la iglesia que no son bíblicas y que ayudan a la iglesia y que a la formación de la gente, yo estoy de acuerdo con eso. No estoy en contra del orden y de la organización. Lo que yo estoy en contra es de que no se pongan claras las cosas. De que se le enseñe a la gente, usted tiene que hacer esto porque yo lo digo. Una dictadura. O ponérselo como que la Biblia lo dice y en la ignorancia de la persona que no conoce, lo asume. Y la gente lo defiende después. Y vemos mucha gente defendiendo puntos doctrinales que se le han sido enseñados erróneamente. Por eso. Entonces, como líder hay que tener una conciencia como hombre de Dios para establecer las cosas en la medida que Dios le enseña, no importando la situación que se vaya a dar, porque hay personas a veces que tienen miedo a irse contra el sistema, claro. A que de la iglesia se le vaya gente. Hay gente legalista en la iglesia que no permiten que un pastor, escuche lo que estoy diciendo, que un líder tome decisiones, que para tomarle con el cuerpo oficial, y si el cuerpo oficial dice que no, aunque el pastor tenga razón y la Biblia, no puede tomar esa decisión. Entonces hay cosas que tenemos que ver a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la que nos dirige, o debe de ser así la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para que una persona pueda asumir el liderazgo en la iglesia? Bíblico, creer en Cristo principalmente. Para el liderazgo, confesar a Cristo, ser un hijo de Dios, una persona que nace del Espíritu, que deja esa vida pasada, es lo principal. Cuando vamos a Timoteo, que se habla del obispado y eso, dice que tiene que ser marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, o sea, no amador de las ganancias deshonestas y todo eso. La Biblia habla de todo ese tipo de temas, que tienen un carácter moral también, moralmente, o sea, el líder de la iglesia, la persona que ejerce un liderazgo, tiene que ser una persona moralmente solvente. ¿Qué significa eso? Que delante de la sociedad pueda dar un testimonio. O sea, cuando usted es marido de una sola mujer, usted es una persona respetable. Una persona que tiene 2 mujeres, que es un fornicario, que es un adúltero, no es respetable por nadie. Se ve como un sinvergüenza. ¿Entiendes? Una persona que no cuida a sus hijos, que no sustenta su hogar, que no mantiene su familia, no es considerada una persona respetable. La Biblia dice que es peor que un impío y ha negado la fe. Si no puede sustentar su familia. Entonces, hay una serie de condiciones que la Biblia muestra y enseña. O sea, si yo trabajo en una empresa, la Biblia dice que tengo que obedecer a mis patrones, a mis amos terrenales, para quien trabajo. Y hacer las cosas para Dios y no para que me vean, no para el ojo. Entonces, hay una explicación bíblica para el liderazgo de la iglesia. Y tiene que ver con el testimonio de vida, pero también tiene que ver con la condición espiritual. Porque si yo no tengo tampoco las condiciones espirituales, no puedo engancharme en los ministerios. Y eso pasa mucho. Que por amiguismo, por relaciones con los líderes, mucha gente son ungidos para ejercer un ministerio o una cierta autoridad en la iglesia, un cierto cargo. O sea, yo pongo a fulano como diaconisa, como diácono, porque está de acuerdo conmigo y cuando se vaya a tomar decisiones va a estar de acuerdo conmigo. Claro, no le va a llevar. O me va a apoyar en lo que yo hago, aunque no esté bien. Entonces, eso pasa mucho en muchas congregaciones. Entonces, ese no es el punto bíblico. Si tú ves cuando se va a elegir los diáconos, por ejemplo, que son líderes también, se eligen por un problema que había. Los apóstoles estaban ocupados en la predicación y había mucha gente con necesidades, viudas, huérfanos y demás, que es parte del trabajo de la iglesia, aunque se haya obviado durante mucho tiempo. Y ese trabajo social que estaba para la iglesia también, de ayudar a los necesitados. Entonces se escogen a personas con un buen testimonio, personas que tengan las características que deben de tener y lleno del Espíritu Santo. Entonces eso son lo que se toma en cuenta.
tanto la vida espiritual como el aspecto moral y de testimonio personal que la gente tiene para un liderazgo. Una persona que está desacreditada, una persona que tiene una serie de situaciones en el liderazgo no va a funcionar. No. Porque la gente entonces no va a poder tener la confianza en la gente. Entonces, el liderazgo es un asunto de confianza, de ganar la confianza de la gente, y eso se gana con testimonio y con una vida probada delante de Dios. Amén. Pastor, entonces, en un escenario donde un creyente se vea, se puede decir que se ve en la situación de que lo que el pastor está predicando no está atinado con la palabra de Dios, ¿qué debe hacer ese creyente? Tú sabes que eso me toca mucho a mí personal. Sí. Y yo he hablado ya de eso en varias ocasiones, porque yo nací en una iglesia, para mí hasta ahora considerada apóstata, por la forma en la doctrina que se enseña y la forma de dirigir esa iglesia, que tiene que ver con la línea del G12. Yo lo he dicho, incluso he dicho que escribí, en el primer libro que escribí hablo de eso, parte de ese testimonio que viví en esa iglesia. Luego yo voy a una iglesia pentecostal, a una iglesia conservadora, vamos a decirlo así, para entenderlo, para que la gente tenga el entendimiento de lo que estoy diciendo. Y ambas eran muy diferentes. La del G12 era muy liberal. La gente vivía una vida muy libertina, vamos a decirlo así. La conservadora entonces era muy extremo también. Era como muy alineado en esta línea. Y en ambas habían situaciones que yo no estaba de acuerdo. Y es el punto que tú preguntas. ¿Qué debe de hacer una persona cuando no está de acuerdo con algunas cosas? Lo primero que yo hice fue investigar sobre lo que yo no estaba de acuerdo. En el caso mío personal, y lo que yo le recomiendo a cualquiera. Escudriñé las escrituras, investigué cosas ya más allá de las escrituras, sobre el tema de la religión primera donde estaba y la segunda también. Y entonces, en ese mismo orden, luego que tengo ciertas informaciones y conocimientos, además de lo que Dios pueda revelarle a uno, entonces yo voy a consultar al líder, a la persona. Eso lo hice en ambos lugares. A los pastores. Yo tengo este punto, yo veo esta situación y no estoy de acuerdo con esto, creo que esto no es correcto, lo que sea. En la primera, donde estuve, me dijeron que me vaya. No hubo ninguna actitud de considerar ni siquiera lo que yo hablaba. Si usted se quiere ir, váyase. Fue lo que me dijeron. No le diga a nadie lo que pasa aquí, por eso es otro tema. Pero ¿cómo usted lo van a votar de una iglesia, pastor? No, eso no. No fue tanto como votarme, pero de manera... ¿Qué no? De manera sublime. O lo despidieron de un trabajo usted. De manera subliminal. Dios mío. Porque el asunto era que yo sabía demasiado en el asunto del punto que yo le mostraba a él. Sí, sí. Y él no quería que eso se divulgara entre las personas que él estaba adoctrinando en la iglesia. Porque había muchos jóvenes del lugar donde yo habitaba, de la comunidad donde yo vivía, que íbamos a ese lugar. Yo estaba muy joven en ese tiempo, unos 27 años. Y cuando yo lo confronto con lo que yo había entendido que no estaba de acuerdo con la Biblia, por ejemplo, el caso de lo de liderazgo, en esa iglesia el liderazgo no se toma en cuenta igual que en la iglesia evangélica pentecostal, ni igual como la Biblia dice, que habla de los principales ministerios para edificar la iglesia. Allí no existe ese orden. No sé si lo han cambiado, pero en el tiempo que yo estuve no existía eso. Estoy hablando de más de 10 años. Wow. Entonces, había un orden diferente. Un régimen. Exacto, impuesto por el pastor, su supuesta visión. Entonces, cuando me hablan de la visión del pastor, yo en la Biblia no veo visiones de gente ni de hombres. En la Biblia yo veo la visión de Dios, que está expresada en la enseñanza bíblica, que la iglesia fue constituida por Jesús. Entonces, el creyente, para volver a la pregunta y que la gente no entienda que estamos yéndonos más lejos, cuando encuentra cualquier tema que entiende que está errado, que no está de acuerdo con las escrituras, que entiende que no es correcto para la iglesia, lo primero que tiene que hacer es empaparse del tema, estudiar y prepararse en el tema, para cuando vaya a hablar sobre el punto, a exponerlo, tenga las condiciones para hablar. Y la autoridad necesaria por el conocimiento de la palabra, no por el liderazgo, sino por el conocimiento. Entonces, de ahí en más, dependiendo de la respuesta que el líder da, se toman las decisiones. A mí no me quedó opción, porque todo lo que el líder me mostraba en esa primera congregación era que ya no me sentía parte de ellos, porque ya van varias veces que lo confronto, la primera vez preguntándole sobre el tema que me mintió y luego exponiéndole la mentira en la segunda reunión. Entonces, cuando le expongo la mentira es que me dice eso. Entonces, porque ya estaba expuesto. Entonces yo tenía unos folders como con 400 hojas de maquinilla escritas con todo lo que yo había investigado. Entonces no había forma de refutar eso. Cuando yo pongo eso sobre la mesa, en el diálogo con él no podía... Todavía yo tengo todo eso escrito. Sobre el G12 y sobre una serie de cosas sobre la apostasía. Que en ese tiempo Dios me ayudó a escribir mucho sobre eso porque tuve que investigar mucho. En la segunda congregación lo mismo. O sea, no estaba de acuerdo con algunas cosas, les puse.
no se aceptaba sugerencia, igual que en la primera iglesia. Entonces yo digo, aquí hay un problema. Sí. Porque yo como pastor, yo debo de aceptar sugerencias. Si algo no anda mal en mi congregación y un hermano viene y se acerca a mí, me dice, pastor, yo creo que esto no está bien, hay que considerarlo. Sí, claro que Y sí. si la Biblia dice que es de una manera y yo lo estoy haciendo de otra, yo tengo hasta en ocasión que pedir la disculpa. No, Sí. esto lo hice mal, no estuvo bien. Porque como seres humanos podemos cometer algunos hierros. Así es. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de humildad para entenderlo. Cuando no hay esa capacidad de humildad, entonces hay un ego y un orgullo. Entonces Sí. el creyente, si es nuevo creyente, porque a veces ven a uno nuevo creyente, Sí, sí. no salga corriendo de las iglesias. Órele a Dios, pida dirección de Dios y escudriñe. Así es. Pero hable con sus líderes siempre. Es lo que yo recomiendo. Primero, hablar con los líderes y ya en última instancia es lo demás. Amén. Lo de irse de la congregación o lo que sea, ya eso tiene que ver ya cuando usted entiende que está en un lugar donde usted no puede hacerse partícipe con algo malo, Así es. que a veces se da ese asunto. Sí. Entonces, cuando yo conozco algo que está mal hecho y que la Biblia dice que es lo contrario y yo me hago partícipe, entonces yo puedo caer en un problema. Así es, pastor. Entonces, cuando nosotros en la congregación nos encontramos con un pastor, que ese pastor exige mucho lo que es que se le dé honra y que se le dé fidelidad a su persona. O sea, esta actitud, ¿qué nos deja decir, qué nos deja dicho esta actitud del pastor? Esas son cosas que se dan, pero no se exigen. Así es. O sea, yo no puedo exigirle a los miembros de mi iglesia ese tipo de cosas. Ahora, por respeto, por obediencia, ellos tienen que tener un cierto grado de lealtad hacia su líder, hacia la persona que lo dirige, porque ellos han puesto una confianza. Así es. Una de las cosas de la responsabilidad del liderazgo es que trabaja con la confianza de la gente. Por eso mucha gente, cuando alguien cae, se le hace difícil asumirlo como líder de nuevo, porque pierde la confianza entre el pueblo. Entonces, para yo tener confianza entre el pueblo, yo necesito personas que me apoyen también. Si las personas que están conmigo en el ministerio no me apoyan, entonces ¿quién me va a apoyar? No. ¿Se entiende? Entonces es algo que se da, pero que no se exige. La Biblia dice que te salte el extraño y no tú mismo. La Biblia dice que nosotros no podemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener conforme a la medida de la fe que nos ha sido dada. Las personas pueden exaltar lo que hay en nosotros, pueden alabar lo que hay en nosotros. No es lo mismo alabar que adorar. La gente tiene una confusión. Así es. Usted puede alabar a una persona, lo que usted no puede es adorarlo. Alabar es reconocer atributos, reconocer condiciones y capacidades. Sí. Por eso vemos en la Biblia que se habla de alabar a la esposa y todo eso, porque tiene que ver con un aspecto humano también. Sí. Entonces, ya la adoración es solamente a Dios. Entonces, usted puede reconocer en el líder, puede honrar a su líder. Eso es bíblico. La Biblia dice que hagamos partícipe de toda cosa buena aquellos que nos enseñan y nos instruyen en la palabra. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que hay que obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque Así ellos es. tienen que dar cuenta a Dios de su ministerio. Sí. Y si usted le causa problemas a ese pastor va a tener situaciones para desarrollar su ministerio en paz y en ciertas condiciones que necesita para poder llevarlo Sí, sí. al destino que debe de llevarlo como director o como el que preside esa congregación. Entonces, esas son cosas que no se exigen. Los pastores que la exigen están errados porque no es bíblico exigir nada de eso. Yo no tengo que exigir nada de lo que le corresponde al otro darme. Sí. Por justicia y por lealtad, vamos a decir así, en el caso del liderazgo. Entonces, yo tengo que honrar también al que merece honra. Eso lo dice la Biblia, honrar al que honra merece. Así es. Porque no solamente son honrados los líderes, a veces los líderes no honran a sus miembros y no reconocen. Sí, sí. Mira, en sí. nuestra congregación, nosotros todos los fines de año tratamos de reconocer a alguien. Es algo humano, pero yo creo que es válido. Sí, claro. Nosotros le damos una insignia, algo que muestre el valor de ese hermano en el trabajo que hace. Algunos dirán, bueno, eso tal vez puede levantar celo en el que no lo recibe. No, no es así. Lo que levanta es la actitud Motivación. de motivación. Así Y es. eso lo vemos. Y casi siempre, todos los años, es una persona diferente. Sí. Y todo el mundo reconoce que es válido ese reconocimiento, esa Yeah. honra, por la razón de que se ve el trabajo que esa persona hace. Sí. Hay personas que se entregan de una manera, hermano, en la iglesia, en la obra. Y muchas veces los líderes nunca lo toman en cuenta. Entonces ahí es donde Jesús dice, yo vine para servir y no para ser servido. Hay que tomar en cuenta a los hermanos de la iglesia y no solo pensar en que yo como líder merezco que se me rinda pleitesía. Sí. Pastor, usted sabe que nosotros en muchas iglesias, nosotros podemos ver de que hay siempre personas que están ungiendo a los pastores con arroz, con aceite, de que supuestamente por cobertura y prosperidad. O sea, ¿esto tiene algún fundamento bíblico? Bueno, eso de la unción tiene varias características y se habla mucho de la unción. Hay gente que habla bastante de la unción.
Y cuando tú vas al Antiguo Testamento, que es donde se resalta mucho más la importancia de la unción y la característica de la misma, nosotros encontramos cómo surge la unción, cómo Dios incluso da especificaciones para hacer un aceite de la santa unción. En el caso cuando el pueblo está en el peregrinaje en el desierto, se hace la unción para los utensilios del tabernáculo, de lo que va a utilizarse para adorar a Dios, para los sacerdotes, para ungir a los que van a ejercer el ministerio sacerdotal. Es un aceite especial y un tiempo especial y diferente del pueblo. Y luego más adelante lo vemos, los reyes eran ungidos. Entonces, hay una connotación. ¿Quién ungía al rey? Al rey lo ungía el juez o el profeta. Y eso pasó, por ejemplo, con Samuel, que ungió tanto a Saúl como a David, que fueron los dos primeros reyes de Israel. Sí. Y esa unción tenía una validez porque es Dios que está enviando a ungirlo, o sea, a marcarlo y a enviarlo a ellos a ejercer un propósito que ya Dios había establecido, que era el caso del reinado. Y vemos unciones diferentes con ambos. Tanto con Saúl como David eran unciones totalmente diferentes porque eran condiciones diferentes. Uno lo escogió el hombre y el otro lo escogió Dios, y eso es importante. Así es. Cuando el hombre unge, no es lo mismo que cuando unge Dios. Saúl lo escogió el pueblo, aunque lo ungió Samuel. Escuche lo que estoy diciendo. Por eso la diferencia que se marca en el texto cuando dice una redoma y cuando dice un cuerno. Así es. Porque ambas cosas eran diferentes. La redoma se podía romper, era como decir un objeto de cristal, un objeto de un material que se podía destruir. Sí. Pero en el caso del cuerno era más fuerte. Y el cuerno tiene una tipificación de poder y de liderazgo. Entonces, eso tenía la unción de David. Entonces, en el caso de la unción de los pastores y de la cobertura, hay que ver si la unción es de Dios. Porque la unción es bíblica. Pero el poder no lo da el aceite. El poder no lo da el agua, no lo da el vino, no lo da aquello con lo que se hace la libación. El poder lo da el Espíritu Santo. Y la unción poderosa es la del Espíritu Santo. Por eso en los libros de la carta de Juan habla de la unción del Santo. Dice, todos tenemos la unción del Santo. ¿Cómo así? Porque el Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros, a todos. Ahora, esa unción es la que trae el poder. La del hombre puede ser un simbolismo. La del hombre puede ser legal por la autoridad que puede tener un líder sobre su hermano, miembro de su congregación, que lo va a enviar y puede ser la iniciación de la enviación a ejercer el ministerio. No es pecado, no está mal. Ahora, vuelvo y repito, cuando es el hombre que unge, no hay ningún resultado. Tú puedes enviar a pastorear 100 personas y no tener ningún resultado si fuiste tú que lo ungiste para tener un ministerio grande y poderoso a nivel humano. Ahora, Dios te manda a ungir un solo y ese solo puede hacer que miles vengan a Cristo. Así es. Porque es la unción de Dios. Cuando Dios manda a esa unción es diferente. Yo me acuerdo cuando a mí me ungieron como pastor. Yo no pertenezco a una asociación de iglesia ni a un concilio de iglesia. Porque yo de la segunda iglesia de donde parto, luego de irme, me quedé sin iglesia prácticamente. No tenía una congregación X. Empecé a trabajar con unos hermanos que estaban levantando una iglesia y lo ayudé a levantar esa iglesia. Fui parte fundador de esa iglesia. Amén. Eso hice después que salí de la segunda iglesia. Pero cuando Dios me llama a pastorear, que era un lugar que yo llevaba unos cultos a través de un ministerio que dirigimos, evangelístico al principio, y Dios me estableció como pastor en ese lugar. Digo que fue Dios porque hasta ahora la iglesia ha permanecido y los frutos están ahí. Yo voy a un lugar de retiro y cuando voy allí a buscar la dirección de Dios, buscando eso, lo primero que hace la persona que estaba allí en aquel lugar es que me unge y me dice, nada. Yo llegando me dio la respuesta que yo fui a buscar. Yo fui por varios días a retirar. Y llegando esa respuesta estuvo ahí. Entonces yo entendí que era Dios. Yo no le dije a él que iba a eso. Y llegando me ungió y me dijo esta palabra. Nadie que no esté ungido puede salir a ungir a nadie. Así es. Hay mucha gente que no tienen unción de Dios y están ungiendo hombres. Sí. Eso es unción humana. Ay, Dios mío. Pastor, usted sabe que conectado con eso, con esa unción humana, ellos la aplican en lo que es atemorizar. De la persona hacia así que mira y también que habla. Usted sabe que ahora mismo hay muchos líderes que están atemorizando a los miembros, la persona de la iglesia donde se le dice que si usted no diezma, pastor, lo estamos diciendo así suavecito porque hay mucha gente que dicen que los dominicanos hablan muy rápido y yo sé que hay gente de otros países que no están mirando para que entiendan la pregunta y la respuesta bien tranquilo. Hay pastores que atemorizan a sus miembros diciéndole que si no diezman, acarrean maldiciones. O sea, ¿esto es una verdad bíblica, pastor? No, claro que no. Oh.
Ni tampoco es una verdad bíblica decirle a la gente que no diezma que es un ladrón. Ni tampoco es una verdad bíblica decirle a una gente que no diezma que no se puede bautizar. Y todo eso se ve en muchísimos lugares. No, eso es una moda, Ni pastor. tampoco es una verdad bíblica decir que si yo no te unjo, tú no tienes cobertura, tú no estás cubierto. ¿Cubierto por quién? La cobertura es de Dios principalmente. No sé, hay cosas que la gente tergiversa para manipular. Entonces, en el caso del diezmo, yo no tengo que hablar por mi propia cuenta, es por lo que la Biblia dice, que es un tema delicado porque toca demasiados intereses. Sí. Pero cuando tú vas a la Biblia te das cuenta para qué era el diezmo, cómo surge el diezmo. Incluso aquí hicimos en una ocasión ese tema en una de las transmisiones, la gente puede buscarlo, sobre la explicación bíblica del diezmo, bastante detallada, sobre cómo surge en el Antiguo Testamento con Abraham, la primera mención del diezmo con Melquisedec, luego cómo Jacob hace un voto para diezmar, cómo Dios nunca exigió diezmo, sino que fue el hombre que hizo un voto y empezó el hombre a diezmarle a Dios, cómo eso se instituye luego más adelante en el pueblo judío como una obligación y no entra dentro de la característica ni siquiera de la ley. Hay otros aspectos de la ley más importantes que la gente no lleva a cabo. Entonces la gente sataniza guardar el sábado, pero nadie le puede hablar en contra del diezmo a algunos líderes. Entonces hay una distorsión de las escrituras en la manipulación que se da. Entonces cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú encuentras que la Biblia te manda a ofrendar, te manda a aportar a la iglesia, pero no hay un mandamiento para la iglesia para que diezme, no lo hay. El que encuentre ese texto bíblico donde le manda a la iglesia a diezmar, yo retiro lo que digo y me humillo en reconocer que estoy equivocado, pero no lo hay. No hay un texto bíblico que te diga eso. Jesús te dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por ejemplo, cuando hablaba de lo que diezmaban algunas especies. Pero, ¿qué era lo que es necesario hacer? Aportar a las cosas de Dios, llevar para el necesitado, para que haya alimento en la casa, para que haya sustento. Eso está bien. Y nunca voy a estar en contra de que la gente lleve su diezmo o se ofrenda a la iglesia. Yo no estoy en contra de eso, para que no se me malinterprete. Escuche bien. Nosotros recibimos diezmo en la iglesia, recibimos ofrenda. Eso ayuda a que la iglesia funcione. Ahora, lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es que se haga con el diezmo lo que la Biblia no dice que se haga. Porque ese es otro tema. Entonces, cuando el diezmo entra... Y con la ofrenda tampoco. Claro, y con la ofrenda también. Pero cuando todo eso entra, tiene una característica. Lo primero es que eso era algo consagrado a Dios. Sí. Escuche bien. El diezmo no era para el hombre, era consagrado a Dios. Segundo, el uso que se le daba al hombre era Dios que lo había establecido. Para los levitas que no tenían heredad, para lo que tenía que ver con el funcionamiento del templo. Y luego también había otro diezmo diferente que era para la viuda, el huérfano y el necesitado. Que ese nadie lo conoce aquí hoy en día. No. La gente nada más habla del diezmo de la iglesia, del pastor, pero no hablan del diezmo de la viuda, del huérfano, del necesitado. Sí. Y de ese diezmo que se hacía también para la celebración de fiesta. Sí. Había un diezmo cada 3 años. O sea, el diezmo era muy diferente en las condiciones que se celebraba y se hacía esto. Ahora, lo que tenemos que entender hoy es que hay mucha manipulación, hay mucha extorsión y mucho engaño. Sí. Porque cuando yo enseño las cosas por la Biblia, hay cosas que a mí tal vez no me convengan. Porque cuando a mí me convienen las cosas, a nivel humano estoy hablando, sí, es cuando yo puedo manipularlas y ejercer sobre eso lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera con eso. Y eso pasa mucho en la gente. Ay, yo no tengo que dar cuenta. ¿Dónde dice la Biblia que no? La Biblia dice que sí tenemos que dar cuenta. Sí. A los hombres y a Dios. Así es. Y el que no tiene su cuenta clara, lo que hace que manipula, atribuyéndose un poder extra bíblico. Entonces, el líder tiene una autoridad dada por Dios, delegada por Dios, tiene una connotación en su ministerio y en su cargo que ejerce en la iglesia, pero no puede distorsionar las escrituras. El miembro que no diezma hay que enseñarle lo que es el diezmo, lo que es la oración, y si Dios trata con él para hacerlo, gloria a Dios, lo que es la ofrenda. Pero al final de cuentas, yo no puedo condenar a nadie por no hacerlo, porque eso no es mi potestad, ni es una verdad bíblica. Entonces la Biblia en ninguna parte lo hace. Y si usted busca el texto de Malaquías, léalo despacio, en el capítulo 3, que es el texto más usado, para que lo entienda, léalo con los puntos, con la coma y con el entendimiento de lo que es una lectura comprensiva y con una revelación espiritual. Sí. Y se va a dar cuenta que eso no es aplicable para la iglesia hoy en día, ni fue con ese contexto que se hizo y se escribió. Amén. Pastor, entonces esos pastores que le hablan lamentablemente del asunto del diezmo y le dicen, ministro, ¿cómo se siente? ¿Cómo estás? Y le dicen, no, pastor, yo estoy todo bien, usted sabe, en tal y tal proyecto, en tal y tal situación, pero hay batalla en la finanza y eso. Y lo primero que dice el pastor es, ¿está diezmando? No, pastor, usted sabe que mire, falté esta semana y ahí está el punto. De una vez le dice el pastor, ahí está el punto. Desde que deja de diezmar una semana,
cae en pecado. Desde que deja de diezmar una semana, te cae una maldición. O sea, hay muchas personas que yo sé que me están mirando ahora en este momento que se identifican con lo que estamos hablando. O sea, la mayoría de veces que le dicen o tienen la confianza de hablar con un líder, con alguien que está más capacitado que ellos en algunos temas, lo primero que le dicen es que cogen como argumento decirle, tú no estás diezmando, tú no estás, ¿cómo está la ofrenda? Es que tú tienes que siembra algo que te duela. Siembra algo que te duela para que llegue la bendición, para que se rompa esa maldición que tú tienes en tu vida. O sea, ¿y qué le hablamos a esa gente que están ahí esperando? Eso es manipulación. Total y completamente es una manipulación. Sí. Mira, la Biblia dice que la persona es prosperada y bendecida por obediencia. Que Dios quiere más obediencia que sacrificio. Así es. Usted me dirá, bueno, obedecer tiene que ver también con ofrendar y diezmar. Claro que sí. Pero no es el todo. Me explico. O sea, Dios no hace una negociación con el hombre de que si usted le da a Dios, Dios le va a dar. Eso lo hizo Jacob, que le dijo, Señor, si tú me prosperas y me bendices de todo lo que tú me des, yo te voy a sacar el diezmo para ti. Por eso lo decidió él, es un voto. Usted puede decidir bendecir y usted puede decidir contribuir con la obra de Dios porque Dios lo está bendiciendo, pero no es que Dios lo esté exigiendo. Porque Dios no necesita de lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro, de la plata, de la tierra, de su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿usted cree que Dios necesita plátano? ¿Que Dios necesita arroz? ¿Que Dios necesita moneda, dinero? No. Así es. De lo recibido de su mano, de eso le damos, decía el rey, el sabio. Así. Entonces, nosotros no tenemos nada que darle al Señor. Si usted cree que tiene algo, se equivocó. Así. Usted no le corresponde darle nada a Dios porque usted no tiene para darle a Dios. Ahora, usted le da a Dios de lo mismo que Dios ha permitido que nosotros administremos. Entonces, el decirle a una gente que está maldecido, que está mal, que se lo va a llevar el que no lo trajo por no diezmar, es una manipulación, es una extorsión a todas luces. Sí. Entonces, ese es mi punto de vista personal y hasta bíblico, porque lo podemos comprobar por la Biblia. Así. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar eso. Entonces, siempre ha sido voluntaria la ofrenda, siempre ha sido voluntario el diezmo, siempre ha sido de corazón y cuando no es así, Dios no lo recibe tampoco. Así. Si usted da con dolor y a regañadientes, Dios no lo recibe. Sí. Sí, Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Así es. La bendición es por la obediencia y serás bendito en todo lo que hagas, en tu entrada, en tu salida, en tus campos, en tus animales, en todo será bendito. ¿Pero cuándo? Cuando obedezca la palabra. ¿Y cuándo eres maldito? Dice la Biblia. Cuando desobedece. Ahí está, Deuteronomio capítulo 18, no me equivoco. O sea, serás bendito cuando obedezca. Sí. En la desobediencia, todas las maldiciones te caen. Todo el que es desobediente vive bajo maldición, vive en escasez, vive en problemas económicos, en una serie de situaciones por desobediencia. Sí. Y yo lo puedo decir de manera de experiencia personal. Cuando uno está en desobediencia con Dios, le va mal. Sí. Cuando uno no está haciendo la cosa como Dios dice. Escuche lo que le estoy diciendo. Sí. Yo he experimentado eso. Así es. Pastor, yo creo que tenemos que cambiar de pregunta porque es que esa pregunta está muy profunda. Ahora mismo hay muchísima gente ahí que están escribiendo y muchos que no están de acuerdo, otros que están de acuerdo, pero está bien. Somos de todo en este cuerpo, ¿verdad? Pero yo sé que ese tipo de cosas hay que tomar carta en el asunto porque hay muchas personas ahí que no tienen voz. Lo que pasa, Roger, mira, que nosotros estamos hablando de verdades bíblicas. Sí. Tú vas a cambiar la pregunta, qué bueno, pero hay cosas, escucha, sí. Hay cosas que a mí no me parecen, hay cosas que a ti no te parecen, que a una persona que no esté viendo no lo parece, que a un líder no le puede parecer. Ahora, algo que yo siempre he dicho es que tú no puedes estar de acuerdo conmigo, quizás. Así es. Ahora, con la Biblia es diferente. Sí. Entonces, cuando se trata de la palabra sí. y de verdades bíblicas y de interpretación correcta de la Biblia, si tú no estás de acuerdo con la Biblia, eso es un problema. Aunque duela, pastor. Porque ahí que está el asunto. Si tú me dices que tú no estás de acuerdo con un punto doctrinal que estamos tratando, estamos hablando sobre doctrina, sobre dogma, sí. sobre verdades fundamentales de la palabra. Sí, sí. Entonces vámonos al fundamento bíblico. ¿Qué fundamento bíblico tú tienes para tú establecer eso que tú defiendes? Porque se te ha enseñado durante mucho tiempo, pero no te lo han enseñado bíblicamente. Ay. Porque ese es el problema. Cuando a ti no te enseñan algo bíblicamente, tú lo vas a defender como que es así. Sí. Ahora, ¿cómo tú lo compruebas? No tiene. Nada más con lo que te dijeron, con lo que escuchaste. Entonces. Que a mí me dijeron. Sí, eso no es una comprobación. No, eso no es una comprobación. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice que somos bendecidos por obedecer. Búscalo, está ahí. Así es. Por obediencia.
Y Usted no es bendecido por dar. Ahí no hay discusión, porque lo que dice la Biblia es. Entonces eso es así. Es La el Biblia no mandato. dice que Dios ama al que da. Sí. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Recibir. Eso está en la Biblia. Si Así usted está llamado a dar, a ser generoso. Ahora, usted lo que no está llamado a ser manipulado. Sí. Ni a que nadie lo manipule. Sí. Yo quiero que me entiendan. Sí, claro. No, no. O sea, porque a veces malinterpreta y dice, no, el varón no está de acuerdo con que se diezme, con que se dé, con que se ofrenden. No es eso. Sí. Es que no se manipule a la gente. Eso es. Que no se engañe y que se enseñe la Biblia. Entonces la gente va a dar con libertad Sí. y va a dar todo lo que siente Y en su con corazón. alegría. Y quizás más de lo que muchas veces se le exige. Eso es así. Eso es así. Pastor, yo quisiera seguir con las preguntas, pero ya nosotros estamos casi finalizando el video. Me gustaría que dejemos las otras preguntas para otro tema. Perdón, para otra parte. ¿Qué usted dice? No, excelente. Sí, sería bueno. El tiempo aquí en televisión y en YouTube y aquí en las redes, pues se nos complica porque casi siempre los videos tienen una pauta. Exacto. Y eso está bien. Así es. Yo tengo como deseo de hacer una vigilia un día de Sí, Dios mío. No, y la gente está ahí contenta. La gente debe que escucha una vigilia bíblica. Me acuerdo Dios de una mío. gente que me invitaron a una vigilia y alguien le dijo, él no es predicador de vigilia. Oye. Y alguien le dijo, es que nosotros no queremos predicador de vigilia, queremos palabra. Ay, ay, ay. Y me gustó esa forma de esa persona Sí. expresarlo, porque muchas veces la gente está sediento de la palabra de Dios. Así es. Y es bueno que tengamos esta tertulia, este conversatorio. Amén. Y yo sé que la gente está siendo bendecida, Sí, edificado. Y mucha gente que quizá no entienden algunas cosas, yo sé que Dios en el tiempo le va dando Así el es. entendimiento. Conmigo ha pasado, cosas Así que yo no he entendido en algún momento. Y en el tiempo digo, wow, yo estaba equivocado, no era así. Así es. No, pero eso lo vamos a preparar, pastor. Y eso es una buena posición ahí de que se haga el asunto del en vivo. Hay mucha gente ahí que quiere poner su pregunta en vivo y decir, pastor, dígame esto, pero usted sabe que tenemos que ser prudentes, vamos a coger algunas preguntas, otras ya hay que analizarlas un poquito más profundas, porque tampoco queremos, usted me entiende, traer controversia en las respuestas que se están dando. Pero, pastor, yo sé que a la persona no le gusta que lleguemos a esta parte final. Hay muchas preguntas que tenemos acá para otra parte sobre este tema, pero será de gran bendición lo que Dios estará trayendo en la próxima parte de este video, la segunda parte de este tema. Pastor, ¿cómo la gente puede conseguirlo en las redes sociales? Bueno, pueden buscarlo como Víctor Almani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y YouTube. Ahí lo encuentran y siempre estamos a la disposición de responder, de interactuar con ustedes. Ese es nuestro gran anhelo y deseo de que podamos siempre interactuar y ser bendecidos. Amén. Ya usted escuchó, usted que está ahí conectado, siga al pastor, suscríbase a su canal de YouTube. Hay muchas enseñanzas, hay videos que son muy edificantes en ese canal. Yo sé que será de gran bendición para ti lo que Dios está haciendo a través de la vida del pastor. Aprovechar también para invitarte a que te suscribas acá a Excelencia Cristiana Televisión. No olvides darles a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos haciendo acá. Esto es ¿Qué dice el pastor? Preguntas y respuestas, cosas que se están tratando aquí, que eran necesarias, temas que estamos abundando, cosas que la gente necesitaba conocer, necesitaba escuchar, necesitaba saber. Y acá estamos como puente de bendición para muchas personas y para sacar de confusión a muchos. Así que muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando en este canal y en este segmento que dice el pastor. Nos vemos en una próxima entrega. Estuvo contigo tu hermano y amigo Roger Alcántara. Dios te bendiga y Dios te guarde.